¿Qué tal a todos? Les habla Julio César Gómez. Ya se detectó el primer caso completamente atípico, es decir, que no es normal, es algo completamente extraordinario en México de un humano contagiado del virus de la gripe aviar, lo cual está pues propagándose, porque vemos que en Estados Unidos ya es un virus que está contaminando a los seres humanos. Ya en Estados Unidos ya hubo los brotes, sin embargo en México no había llegado y ya es el primer caso que se da en nuestro país, en México, porque yo soy mexicano y bueno, dicen los médicos que tiene una mortalidad del 60%, es decir, que si le da a 10 personas, 6 de cada 10 estarían en riesgo inminente, riesgo muy grande de muerte. Y bueno, aún no pasa el contagio de humano a humano. Ahorita solamente son las personas que tienen contactos con las aves que pueden tener este virus. Sin embargo, es obvio y es muy probable que si sigue así, tarde o temprano va a generar una mutación este virus hasta llegar a generarse lo que se dice, lo que se cree que podría ser la próxima pandemia mundial, donde ya no será un virus desconocido como cuando fue en el 2020 el COVID-19, no, ya ahora va a ser un virus muy conocido y que no nada más es pandemia en los seres humanos, sino que ya existe una pandemia en otras especies, es decir, en las especies animales. En el caso de las aves ya es una pandemia que están viviendo las aves en Estados Unidos, pero esta pandemia, que es ahorita por lo pronto de aves, se puede extender a otras especies, como es en el caso de los seres humanos. Pues como siempre ya saben, solamente confiamos en los valores, en nuestra fe y seguir unidos, un solo equipo, en una sola voz. Yo soy Julio César Gómez. Recuerden, la única solución, seguir unidos este 2025 con Julio César Gómez TV. Ey, ya se te va el tren. No te quedes con las ganas. Atrévete a superarte para que tengas un final feliz. Inscríbete, Universidad Única JC. ¿Qué tan delicado es? ¿Qué tan grave? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los síntomas? Está conectada con nosotros el jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, Jorge Baruch Díaz. Jorge, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludos al auditorio. Bien, gracias. Jorge, ¿qué significa esto que hoy dio a conocer la Secretaría de Salud? Pues básicamente es un caso infrecuente, es un caso esporádico de la influenza aviar H5N1. La influenza aviar H5N1 es un subtipo del virus de la influenza que afecta principalmente a las aves salvajes, pero en casos raros puede infectar a los humanos. Generalmente se conoce más de 15 subtipos de influenza aviar que pueden llegar a ocurrir naturalmente en aves y esporádicamente pueden llegar a dar saltos en humanos. H5N1 es uno de ellos. Este es el primer caso en humanos que se documenta en México. Sin embargo, sabemos que en varias regiones, sobre todo de África subsahariana, Asia meridional, ocurre de manera continua la circulación en las aves. Pero sí, definitivamente, pues prácticamente existen muy pocos casos reportados e identificados en humanos, ¿no? Alrededor de menos de 20 casos esporádicos hasta el 2021, y entonces esto nos habla mucho de la poco frecuente que es el salto entre los virus de la influenza aviar que afectan a las aves principalmente silvestres o las aves de corral, y cuando ocurre un salto, bueno, afecta a los humanos y pues tiene una letalidad estimada de entre el 53 hasta 60%. Entonces, Entiendo. sí es grave cuando ocurren estos saltos, porque los humanos pueden llegar a fallecer en un 60% de los Doctor, casos. aquí los riesgos son, y esto es ante lo que tiene que estar muy atenta las autoridades, que es que no exista un contagio entre humano y humano de este virus. Ese es el verdadero riesgo que existe, ¿no? Exactamente. Para que un virus tenga un potencial pandémico,
lo primero que tiene que hacer es adaptarse. O sea, con estos saltos esporádicos de las aves o de los animales hacia los humanos, puede llegar a adquirir ciertas capacidades para adaptarse e infectar a los humanos. Pero no solamente estos casos esporádicos, estos saltos, son los que determinan que tenga un potencial pandémico. También el virus, una vez que hace o realiza el salto, tiene que adaptarse para poder infectar de humano a humano, ¿no? No nada más de animal a humano. Entonces todavía, afortunadamente, los virus de la influenza aviar, en específico el AH5N1, no ha podido pues llevar a cabo esta adaptación, esta evolución. Claro. Y tanto es poco probable que pueda llegar a diseminarse de manera eficiente con otros humanos. ¿Qué hace la diferencia a lo que ocurrió en aquel no tan lejano 2008-2009, cuando México registró estos casos de esta gripe atípica que se estaba generando y hubo pues estos primeros registros de una epidemia registrada en México, a diferencia de lo que ocurrió con el COVID hace 5 años, doctor? Exactamente, esto es un caso completamente diferente, es un caso esporádico, prácticamente único. Sin embargo, se van a reforzar las medidas epidemiológicas de contención, de detección de más casos. Obviamente también tiene mucho que ver, digamos, la vigilancia epidemiológica en las aves, que es muy importante. Existen vacunas, sí existen vacunas para las aves, sobre todo. ¿Por qué? Porque es importante vacunarlas ante casos cercanos de este tipo, sobre todo en aves. Y existen vacunas en desarrollo y otras ya autorizadas en algunos países, en específico también en Estados Unidos, para este tipo de vacunas prepandémicas que se le llaman contra H5N1, ¿no? Entonces, tenemos capacidad para desarrollar vacunas ya que están dirigidas hacia H5N1 en caso de ser necesario. Híjole, pues veremos qué es lo que sucede. Gracias a Jorge Baruch Díaz, pues, de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ey, ya se te va el tren. No te quedes con las ganas. Atrévete a superarte para que tengas un final feliz. Inscríbete, Universidad Única JC.